Muy buenas tardes con todos y todas. Continuamos con nuestra Expo Agua Educativa 2020. En estos momentos vamos a dar inicio a nuestro taller de cuentos para niños, a cargo de nuestro expositor Guillermo Farfán. Sin más preámbulos, damos el pase a nuestro expositor. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes, dictando este taller, ¿no? Para poder elaborar cuentos, ¿no? Para el concurso al cual ustedes van a participar. Estoy seguro, pues, que las herramientas que les voy a dar les va a servir un montón y le va a ayudar pues, a poder estimular mejor su imaginación, ¿bien? Entonces, básicamente, pues lo que vamos a hacer el día de hoy es eso, ¿no? Estas herramientas sirven para que ustedes puedan participar correctamente en el concurso de cuento, ¿bien? Ahora, tengo entendido también que sus papás deben estar por allí para que también me ayuden con la atención, quizás, ¿no? Y bueno, también estoy seguro que a sus papás también les puede interesar esto, ¿no? Ya, vamos a explicar esto más detalladamente, ¿no? Entonces, ahorita voy a pasar a compartirles el material que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Taller de cuentos para niños, ¿verdad? Este es el taller de cuentos para niños. Bien. Pero para empezar con esto, pues hay que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Y por qué cuentos? ¿Qué tienen que ver los cuentos en esto, no? ¿Qué es el cuento? ¿Para qué me sirven los cuentos, verdad? Entonces, en primer lugar, tenemos que resaltar que los cuentos, el cuento en sí es una narración, la narración de una historia, ¿bien? Esto es un poquito teórico, pero es muy importante mencionarlo para poder hacer las diferencias entre una narración y otra, ¿bien? Así que voy a hacerlo rápido para pasar directamente a la práctica. Entonces, en primer lugar, un cuento es una narración de una historia. Cuento algo, ¿verdad? Cuento una anécdota, una historia, una experiencia. Y una característica muy importante de los cuentos es que no hay que profundizar en detalles. Bien, hay que centrarnos, sí, en la historia. No hay que ser, en pocas palabras, no hay que meter mucho floro, ¿ya? En pocas palabras, eso es lo que quiero decir. No hay que profundizar en los detalles. ¿Por qué? Porque profundizar en los detalles, crear otras historias dentro de mi cuento, eso es propio de las novelas, ¿bien? Eso es propio de las novelas, de las películas de grandes largometrajes. Pero en el cuento no, el cuento tiene otras herramientas, tiene otras características. También tiene que ver mucho la aparición de los personajes, porque en un cuento no abundan los personajes, ¿bien? Son pocos, son muy pocos. Por ejemplo, se viene a la mente ahorita el cuento de la Caperucita Roja, en donde obviamente está la Caperucita, la abuela, el lobo y el leñador, ¿bien? Y el leñador aparece prácticamente al final, no aparece en todo el trayecto de la historia. Igual que la abuelita tiene un trayecto, una aparición corta, nada más, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la aparición de personajes es mínima. Cuanto menos, mejor. Si agrego muchos personajes, mantener el cuento va a ser complicado, ¿no? Y le estaríamos dando un trato de novela, que no es lo que estamos buscando. La estructura del cuento también es sencilla, ¿bien? Es inicio, nudo y desenlace. Nada más. Esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva más detalladamente, ¿ok? Y también otra característica primordial, fundamental, de todas las historias en general, y obviamente también del cuento, va a ser la solución de un problema. Esto es clave, por si acaso, y ahorita también lo vamos a explicar. Hay que solucionar un problema. En la historia, en nuestro cuento, va a haber un problema y hay que solucionarlo. Esta resolución del problema va a ser más adelante lo que vamos a conocer como el desenlace, el nudo, el desenlace, ¿no? El desarrollo de nuestra trama. Bien, entonces hay que recordar estas características primordiales del cuento para poder crear cuentos. Mira, y si se dan cuenta, estoy poniendo una imagen muy simpática al costado de un señor viejito, ¿no? Que estoy seguro sus papás la deben de recordar, ¿no? Que es el narrador de cuentos. Y el narrador de cuentos hacía esto, pues, hacía esto. Contaba historias sencillas, no complicadas de entender, porque tiene que ser sencillo para que todo el mundo lo entienda, donde aparecían pocos personajes, ¿bien? En donde la aparición de estos personajes dependía mucho de la importancia, ¿no? De que había.
¿no? Y obviamente en todos los cuentos había un problema por resolver, ¿no? Es el mejor ejemplo para entender lo que es el cuento. Otra característica primordial, fundamental de toda historia, va a ser la verosimilitud. ¿Y qué significa verosimilitud? Verosimilitud es una palabra que se divide en dos partes. Vero, verdad, similitud, similar, parecido. Parecido a la verdad. Al momento de crear nuestras historias, debemos buscar esto. Eso debe ser nuestro horizonte. Hacer creer al lector que lo que estoy contando es real. Debe haber un contrato entre el lector y yo, el autor. Si no logro convencer al lector de que lo que estoy contando es verdad, entonces mi cuento no funciona. Bien, mi cuento no va a funcionar si mi lector no me cree. Pero si me está creyendo, si se da cuenta, si se come este embrollo, ya, definitivamente mi cuento está funcionando. Ojo, esto es importante, ¿ya? Porque si mi cuento no es creíble, no va a funcionar. Bien, y aquí estoy poniendo una imagen muy, muy, muy clásica, muy conocida de repente por sus padres también, ¿no? En donde hay un insecto y detrás del insecto hay una sombra humana de una persona. Y esto viene obviamente, acá nombro pues lo que es la metamorfosis de Franz Kafka. Y la historia de la metamorfosis trata de Gregorio Samsa que se convierte en un insecto. Algo sumamente increíble, algo que no puede pasar, pero aún así estoy dispuesto a creerlo como tal. ¿Por qué? Porque Franz Kafka, el autor, se vale de unas herramientas para lograr convencer a la audiencia de que esto es verdad. Esto es cierto, ¿no? ¿Cuál es la herramienta? De que no le doy importancia, ¿no? Al inicio dice nomás de la historia, cuando despertó Gregorio Samsa se dio cuenta de que estaba convertido en un enorme insecto. Y después de la historia, después todo el relato habla acerca de los problemas económicos, existenciales y todo lo que conlleva pues vivir en un lugar donde no tiene tanto dinero, ¿no? Es nuestro protagonista Gregorio Samsa. Entonces, esta es una técnica que él ha ayudado para poder convencer a las personas de que esto efectivamente está sucediendo. Por ejemplo, un ejemplo más moderno. Ustedes recordarán, estoy seguro que muchos de ustedes son fanáticos de las historias de Marvel, ¿no? De superhéroes. Pero yo les pregunto, ¿es posible que un hombre se pueda disminuir su tamaño microscópicamente o que pueda convertirse a unas medidas de 30, 40 metros? Eso no es posible, pero aún así nosotros estamos dispuestos a aceptar de que eso es cierto. Es posible que un hombre se pueda pueda aumentar su tamaño en 3, 4 metros y convertirse en un hombre sumamente musculoso de color verde. No, obviamente que no, pero aún así estamos dispuestos a aceptar de que es cierto. Y hay una explicación científica en las historias de Marvel para convencer a la audiencia, porque si la ciencia lo dice, entonces es cierto. Las historias de Marvel se apoyan en la ciencia, en la pseudociencia, obviamente, porque eso es de verdad, pero dicen de que esto es posiblemente científico para que tú te lo creas. Bien, entonces, si es verosímil, si realmente me creo la historia, mi cuento va a funcionar. Bien, eso es importante. Si tu historia es creíble, entonces tu cuento va a funcionar. Si no es creíble, no va a funcionar. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta, por si acaso. Disculpen, uy, se me salió esto. A ver. Entonces, eso, ¿no? La verosimilitud. Convencer a mi audiencia de lo que estoy contando es cierto, ¿verdad? Ahora, otra característica de absolutamente todas las historias que nos han contado en nuestra vida, desde la niñez hasta la adultez, es esta estructura. Nuevamente, depende, es un poco teórico eso todavía, pero no se preocupen que ahorita vamos a pasar directamente a la práctica para poder estimular nuestra imaginación. Entonces, esta estructura aristotélica, pues obviamente fue descubierta o estudiada por Aristóteles, ¿no? Él se dio cuenta de que las historias, todas ellas, tenían una estructura. Todas las historias tienen esa estructura.
Y esto es muy importante. Una historia está dividida en tres partes: en el planteamiento, desarrollo o desenlace. A veces las palabras varían, ¿no? Pero básicamente es esta, son tres partes fundamentales: el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. En el planteamiento, obviamente, se presenta en la historia. En el desarrollo, la historia va a ir avanzando, va a presentarse este problema. Y en el desenlace, nuestro problema que había al inicio va a tener solución, positiva o negativa, porque no todos los problemas se solucionan, ¿verdad? Por eso es que las historias a veces son tristes o alegres. Si es alegre, el problema se ha solucionado. Si es triste, el problema no se ha solucionado, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Vamos a explicarlo ahorita con un ejemplo de la Caperucita, ¿no? Ahorita lo voy a explicar con esto, miren también. Entonces, esta es la estructura del cuento, la estructura aristotélica, ¿no? En la introducción, inicio o planteamiento es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes, o al menos la gran mayoría, y sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. En la introducción presento la historia, de qué va a tratar, presento a los personajes y las funciones que van a tener estos personajes. ¿Ok? En el desarrollo, en la segunda parte de la historia, desarrollo nudo o medio, como quieran llamarlo, es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. El problema aparece en el desarrollo y en este desarrollo se va a ampliar la historia, ¿no? La trama. Ahora, en la tercera parte, desenlace final o fin simplemente, es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema, si es que tiene solución, porque si no tiene solución también es parte del final, ¿eh? Donde se presenta la solución al problema y donde finaliza la narración. Bien, esto es importante también, por si acaso. Es muy importante todo esto, ¿bien? Entonces, acá vamos a entender de que el cuento tiene una estructura. Tiene tres partes básicas: planteamiento, nudo, desenlace. Bien, entonces, ¿cómo se construye el relato? Miren, mucha información estoy estudiando, pero es información valiosísima, ¿ok? En primer lugar, nuestro protagonista, la persona principal de nuestra historia, ¿ya? El personaje principal de nuestra historia tiene un deseo y obviamente hace cosas para alcanzar ese deseo, hace acciones. Por ejemplo, la Caperucita tiene ese protagonista y tiene un deseo. ¿Cuál es? Lograr ver a la abuelita. Va a hacer acciones para alcanzar ese deseo. ¿Cuál va a ser? Cruzar el bosque. Bien, ahí está nuestro protagonista haciendo acciones para alcanzar ese deseo. ¿Cuál es otro elemento del relato de nuestro cuento? El objeto de deseo. Puede ser dinero para la familia, puede ser éxito, puede salvar a la princesa, puede ser muchas cosas. El objetivo de nuestro protagonista es el objeto de deseo. Bien, por ejemplo, nuevamente volviendo al tema de la Caperucita Roja, ¿no? O de repente al tema de los tres chanchitos que crean sus casas, ¿no? Y cada uno tenía un objeto de deseo: vivir tranquilamente. Y algunos de ellos y todos ellos van a hacer acciones para lograr este objetivo. No todos van a lograrlo. Solamente uno de ellos va a lograr construir una casa, va a lograr su objeto de deseo, construir una casa de acuerdo a unas características para que no se pueda derrumbar, ¿no? Entonces, siempre nuestro protagonista va a tener un objeto de deseo. Quiero algo. En nuestro caso, como ustedes recordarán, ese taller está dirigido para el mantenimiento del agua, para el ahorro del agua. Entonces, nuestro objeto de deseo va a ser cuidar el agua. Va a ser convencer a mi vecino que lave el auto con la manguera a que no lo haga. ¿Cómo lo convenzo? Ahí va a aparecer nuestra historia. ¿Cómo lo convenzo, verdad? Y tantas cosas más, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar con otros ejemplos. También hay otro elemento más, que son las fuerzas antagónicas, es decir, los obstáculos. No siempre son personas, también son hechos, acciones, elementos en general que impiden
al héroe, que impidan al héroe alcanzar su deseo. Entonces, es normal de que haya obstáculos para alcanzar mi objeto de deseo. De repente, yo he creado un personaje que es un ratoncito valiente que tiene que salvar a la princesa del agua, a la princesa del río, a la princesa del lago, y tengo que salvarla y van a presentarse obstáculos para que yo no pueda lograr mi objetivo. De repente va a aparecer un gato feroz o un perro malhumorado que me van a impedir lograr mi objeto de deseo. Esas son las fuerzas antagónicas, son los obstáculos, ¿ok? Ahora, otro elemento va a ser la motivación. Nuestro personaje debe estar motivado. Si mi personaje no quiere salvar a la princesa, ¿por qué se va a mover? ¿Ah? No tendría por qué. Entonces ahí la historia acaba, ¿no? En cambio, si mi personaje está motivado fuertemente de que debe resolver este problema, de que debe alcanzar su objeto de deseo, de que debe rescatar a la princesa, definitivamente mi personaje se va a mover y va a hacer acciones para lograr ese objetivo, ¿ok? Ahora, otro elemento va a ser la urgencia. Además de motivos, debe ser urgente para que las acciones sean ya. Bien, entonces, si es tan importante el cuidado del agua, debo hacer acciones, debo realizar acciones lo más rápido posible para alcanzar mi objeto de deseo. Porque si me voy a demorar en hacer estas acciones, ¿realmente tengo un objeto de deseo claro? ¿Realmente ese era mi objeto de deseo? No, ¿verdad? Entonces, es necesario que el personaje esté motivado y es necesario que esta necesidad sea urgente. Esto también es muy importante, ¿ok? Ahí está, miren, protagonista, objeto de deseo, fuerzas antagónicas, motivación y la urgencia. Bien, ahora, antes de pasar a unas técnicas que a ustedes les va a ayudar a estimular la imaginación, quiero darles unos consejitos. Bien, en primer lugar, disfruta lo que estás haciendo. La literatura no es sinónimo de depresión. La literatura es diversión. La literatura es divertida, es bonita, es agradable. Disfruta lo que estás haciendo. Porque si no lo disfrutas, no lo vas a hacer bien. Si no lo disfrutas, no lo vas a hacer. En pocas palabras, ¿bien? En segundo lugar, el segundo consejo que te voy a dar para realizar tu cuento, no invites al redactor, déjalo fluir. ¿A qué me refiero con esto? Cuando comiences a escribir con las técnicas que te voy a enseñar, no corrijas nada aún, todavía no. Simplemente escribe. Así como yo tengo esta libreta acá y la voy a llenar de muchas palabritas, sin pensar en que está bien o está mal, simplemente haz eso, escribe un montón, saca todo aquello que tengas en la cabeza, deja fluir tu imaginación, no corrijas nada, todavía no. Luego, en el tercer punto, recién vamos a ir a la corrección. Y eso no es una corrección exhaustiva todavía. Esa corrección va a ser básicamente para poder acomodar la información que tengo hasta ahora. Esta información, esta corrección va a significar ir sacando elementos que no me van a servir para mi historia. Bien, acá ya estoy hablando de la corrección, pero no todavía una corrección profunda. Todavía estamos hablando de una corrección superficial. Primero, lo importante es que escribas. Escribe todo lo que puedas. Eso es lo importante. Saca toda la información en un papel. Ya poco a poco iremos organizando esa información. En cuarto lugar, rutinízate. Eso también es primordial. Haz que la escritura sea una rutina para ti. La literatura también es disciplina. Ojo, es disciplina. No es que voy a escribir cuando se me dé la gana. No. Escribe, oblígate a ti mismo a escribir todos los días. ¿A qué hora? Después del almuerzo o de repente en la mañana después del desayuno, pero que sea una rutina. Pero no sé qué voy a escribir, no importa. Siéntate frente a una hoja en blanco a las 3 de la tarde todos los días, de lunes a sábado, y escribe lo que se te venga a la cabeza, absolutamente todo. Bien, que sea una rutina, que agarres la habilidad, el hábito de la escritura. Esto es importante también, porque si no es una disciplina, no lo vas a hacer correctamente. Es muy importante esto, ¿eh? Ahora, el quinto, si quieres escribir, escribe. Bien, profesor, se está contradiciendo con el cuarto punto. No necesariamente, ¿ah?
no necesariamente. Porque recordemos que tenemos una rutina. De 3 a 4, de lunes a sábado, voy a escribir. Me voy a sentar frente al papel y voy a escribir. Pero un día, un miércoles, de 3 a 4, me siento al frente del papel y no me sale nada. No te preocupes. No estás perdiendo el tiempo. No te preocupes si no sale nada. Ya mañana saldrá. Pero es importante que te sientes en tu escritorio a escribir de 3 a 4, porque es tu rutina. Si ese día no salió nada, no hay problema, no pasa nada. Mañana saldrá y saldrán cosas interesantes. El sexto punto, lee todo lo que puedas. ¿A qué me refiero con esto? Utiliza referentes, aliméntate de otros escritores, porque no eres el último escritor del mundo. Hay otras personas que han escrito antes que tú. Utiliza esa información, conoce a otros escritores, siente que aduéñate de sus escritos, ¿no? Cópiate inclusive de ellos, imita su estilo, que sea una influencia fuerte en ti estos escritores, porque eso, su estilo te va a permitir, imitar su estilo te va a permitir a ti encontrar tu propio estilo. Por eso tienes que leer, lee todo lo que puedas, ¿bien? El séptimo consejo que te voy a dar va a ser solo una palabra, no dos. Esto quiere decir que cuando ya tengas el cuento avanzado, no metas mucho floro. Escríbelo claro y sencillo. Por ejemplo, si digo que hay un personaje que está cojeando porque se rompió la pata, no voy a explicar que se rompió la pata. No digas eso, simplemente el personaje X camina con una cojera hacia la cocina. No expliquemos por qué tiene cojera. No es necesario. Más adelante será necesario. Aún no. Bien, una palabra, no dos. El octavo consejo que te voy a dar, tienes derecho a escribir tonterías. Bien, no siempre va a salirte bien, es normal. No siempre van a salirte cosas maravillosas, historias alucinantes que todo el mundo quiera leer. No, no siempre va a ser así. Pero es necesario que sigas escribiendo. Escribe todo el tiempo. Tienes derecho a equivocarte, por si acaso. Es más, esas cosas que no te va a funcionar, esas tonterías que vas a escribir, más adelante se van a convertir en guano, en estiércol. ¿Bien? Y el estiércol alimenta las plantas. Esas historias tontas que vas a escribir van a alimentar otras historias que vas a escribir más adelante. Por si acaso, esa información guárdala igual. Esa información, esas tonterías que has escrito, igual guárdala porque ahorita no te sirven, pero tenlo por seguro que más adelante te van a servir. Y el último consejo, no te rindas. Bien, no te rindas. Escribe todo lo que puedas. No aparece un escritor de un día para otro. Esto toma tiempo. Es una disciplina. Es muy importante que recordemos esto, ¿bien? Entonces, habiéndote dicho esto, vamos a pasar con unas técnicas narrativas que estoy seguro te van a encantar y te van a ayudar a estimular tu imaginación. Bien. Por ejemplo, la primera técnica narrativa que te voy a enseñar va a ser la siguiente. Dale vuelta a los cuentos clásicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos conocemos la historia de la Caperucita Roja, ¿verdad? ¿Y por qué tengo que contar, por ejemplo, en la historia que yo voy a crear, voy a crearla a partir de la Caperucita Roja y la voy a transformar? Voy a darle funciones distintas a cada personaje. Voy a darle otra misión a la Caperucita. ¿Por qué la Caperucita tiene que ser la buena? ¿Por qué mejor el lobo no es el bueno? Voy a cambiar la historia de la Caperucita Roja de esta manera. Miren, por ejemplo, voy a decir que el lobo vivía plácidamente en el bosque, pero un día este bosque se vio amenazado por, por la Caperucita Roja y su abuela, que se querían apoderar del agua. Ajá, recuerden la historia del agua, el agua en nuestro horizonte. Se querían apoderar del agua, de todo el agua del bosque. Pero el lobo feroz, que no era tan feroz, se va a convertir recién en un lobo feroz para proteger el agua del bosque. Por ejemplo, ¿ven? ¿Ven cómo se dan cuenta cómo estoy cambiando la historia a mi conveniencia, a mis necesidades? Estoy utilizando una historia conocida por todos y le estoy dando otra forma. Eso es válido, eso no está mal, eso pasa todo el tiempo. Es una herramienta que a ti te va a permitir
estimular tu imaginación, ¿bien? Por ejemplo, la historia también de Hansel y Gretel y de la anciana, ¿no? Y todos conocemos pues que la historia de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel eran hermanitos que se perdieron en el bosque y encontraron una casa hecha de dulces, ¿no? Y en la casa estaba una anciana que era una bruja malévola, que se quería aprovechar de los niños, quería raptarlos y también convertirlos en dulces y comérselos, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser así? Voy a cambiar mi historia, esta historia y la voy a adaptar a mis necesidades. De repente voy a decir que la anciana en realidad era una antigua guardiana mágica, no una bruja mala, sino una bruja buena, una bruja blanca, guardiana del bosque y guardiana del agua también. Y estos niños, Hansel y Gretel, en realidad no eran niños, sino que eran dos, no lo sé, dos empresarios de la ciudad dispuestos a trabajar en estas tierras, crear una minería, una minera y utilizar el agua, contaminarla para sus propios beneficios. Pero la bruja va a buscar defender el bosque, defender el agua también. ¿Se dan cuenta cómo estoy cambiando las funciones y las historias clásicas? Bien, estos personajes clásicos los he cambiado para mi propia conveniencia, para mis propias necesidades, para mi historia. Mi historia va a ser distinta. Bien, esa es una técnica que te estoy enseñando. Ahora, hay otra técnica más. Uf, hay un montón que te voy a enseñar el día de hoy. La otra técnica se llama crea asociaciones ilógicas, más raras, más divertidas. Inventa un personaje y mételo a tu cuento. Por ejemplo, un ratoncito. Todos sabemos lo que son los ratones. Ahí, por ejemplo, los ratones me dan miedo, ¿eh? Tengo una fobia terrible a todo roedor. Pero, en este caso, voy a crear un ratón y le voy a dar una espada. Y le voy a dar una armadura. Y le voy a dar un escudo. ¿Qué tiene que ver un ratón con todos esos instrumentos? No tiene ninguna lógica. Por eso es interesante, porque es una asociación ilógica, más rara, más divertida. Por ejemplo, también voy a crear un pollo karateca con un cinturón negro. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver un pollo con las artes marciales? No tiene nada que ver, pero para mi historia sí va a funcionar. Porque recuerden, más rara la asociación, más divertida, más atrayente. La gente va a querer saber, oye, ¿por qué un pollo karateca? Vamos a ver. Y obviamente estos personajes los tengo que meter en mi cuento, ¿no? Podemos crearlos para que sean los protagonistas o para que sean los villanos, quizás, ¿no? Para que cuiden el agua, para que me ayuden a convencer a mi vecino para que no lave el carro con la manguera, sino con un balde y un trapo, ¿no? Ahí voy creando la historia poco a poco. Recuerden, más rara la asociación, más divertida, más interesante, ¿bien? ¿Qué hay más ahí por acá? Ah, miren, esta historia, esta herramienta, disculpen, esta herramienta también es muy interesante. Escoge un personaje y conviértelo en un objeto. Usa un vocabulario inventado. Por ejemplo, voy a crear un personaje o un objeto que se va a llamar un órgano. Va a ser un piano. Y este piano va a tener una función muy interesante. Cada vez que un personaje, una persona toque el piano automáticamente va a limpiar el agua sucia del mundo. ¿Qué les parece? Y este piano, voy a inventar un vocabulario, y este piano se va a llamar H2 órgano. Ah, miren pues, estoy inventando palabras y estoy metiendo un personaje en un objeto, ¿no? Estoy convirtiéndolo en un objeto. Y teníamos unos personajes anteriores, ¿no? Teníamos al ratoncito y al pollo karateca, ¿no? De repente, el pollo karateca es el rival de mi historia, es el malo, el villano, que quiere apoderarse de este órgano, de este H2 órgano para destruirlo y contaminar todo el agua, y que se siga contaminando todo el agua del mundo. Por otro lado, tengo al ratoncito valiente, ¿no? Que va a defender, va a cuidar este órgano para que las personas sigan tocándolo y sigan limpiando el agua del mundo, ¿no? De repente este órgano lo voy a colocar en la cima de un volcán. Ha sido secuestrado y lo estoy llevando a la cima de un volcán para que el pollo
el pollo karateca lo tire al volcán y lo destruya. Y mientras tanto, mi héroe, el ratoncito valiente, va a ir en contramarea a buscar al órgano antes de que caiga al volcán, ¿no? Para salvarlo y que siga tocando para limpiar el agua del mundo, el agua contaminada del mundo, ¿verdad? Miren cómo estoy creando ya una historia, ¿eh? Ya les estoy soplando, creo ya. Jeje. Esa es una técnica más, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren, qué interesante. Crea máquinas imposibles. Mezcla personajes de cuentos con los mismos roles. Por ejemplo, voy a crear un molino de viento. ¿Y para qué sirven los molinos? ¿Ustedes saben? Los molinos de viento sirven para moler maíz, ¿no? Con ayuda del viento. El viento mueve los molinos y adentro del molino se va a moler el maíz, se va a picar, ¿no? Se va a hacer polvo. Pero para mi historia, para mi cuento, este molino de viento no va a picar maíz, no va a moler maíz. Lo que va a hacer en realidad va a ser crear nubes llenas, cargadas de agua, para que vayan a los lugares más desérticos donde haya mayor necesidad de agua. ¿Qué les parece? Una máquina imposible. Voy a crear un molino de viento para que cree nubes cargadísimas de agua y estas nubes, y cuando el molino se mueve, va a empujar las nubes hacia los lugares donde no haya agua. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Y también dice, mezcla personajes de cuentos con los mismos roles. Por ejemplo, voy a decir que los tres chanchitos van a cuidar este molino de viento, ¿no? Han creado casas para cuidar, han creado muros para cuidar el molino, mientras el lobo feroz quiere apoderarse del molino y destruirlo, y que no llegue en el agua a todos los lugares del mundo, solamente acá, que se quede acá, ¿no? Entonces los chanchitos se tienen que enfrentar, tienen que cuidar en cada muro al molino de viento, ¿no? Así como atacan los titanes de repente, ¿no? Cada muro, y el zorro tiene que tumbar un muro por muro soplando fuertemente, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Estoy mezclando las historias con cuentos, con personajes, perdón, con los mismos roles, pero con máquinas imposibles. Interesante, ¿verdad? Estoy seguro que esto, ya ahorita mismo a ustedes les está reventando la imaginación de una forma alucinante, y eso a mí me alegra mucho. Ya, un segundo. Entonces, otra manera de crear historias es de esta forma. Esto es también por medio de un juego. Esto lo pueden jugar con sus papás, con sus hermanos mayores, con sus tíos. Todos juntos van a ayudar a crear esa historia, quizás, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tengo un dado chiquito. El otro dado se me perdió y no lo encuentro. Juguemos con un dado. Imaginemos que este dado es grande, más grande, ¿no? Y en cada lado del dado voy a poner una imagen. Voy a tirar el dado y la imagen que me aparezca va a ser un personaje, va a ser parte de mi historia. Bien, y así voy tirando el dado y cada vez que aparece una imagen distinta, voy armando la historia con todas las técnicas que tenemos hasta ahora. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacerlo distinto esta vez porque tengo este dado y voy a hacer lo siguiente. El número 1 para mí va a ser esto. Agua contaminada. Bien, el número 1, agua contaminada. Número 2. El número 2, ¿qué cosa le puedo poner? A ver, vecinos en acción. Los vecinos van a ser mis protagonistas, creo. Vamos a ver. Número 3. ¿Qué cosa puedo agregar en el número 3? A ver. Vecinos que gastan el agua irresponsablemente. ¿Qué les parece? ¿No? El número 4 va a ser, no lo sé, mi molino de viento. Bien. El número 5 va a ser, no lo sé, pues el órgano, el H2 órgano. ¿Se acuerdan de verdad de lo que estamos creando hasta ahora? 3, 4, 5 y el 6. ¿Qué puedo agregar en el 6? A ver, ¿qué podría agregar? ¿Qué se me ocurre? Y el pollo karateca, ¿no? Obviamente, lo que tenemos hasta ahora. Aprovechemos lo que tenemos hasta ahora, el pollo karateca. Ahí está, el número 6. Y entonces, como ya tengo todo
la información apuntada. La información pueden hacerlo ustedes mismos o pueden crearla de la nada con sus papás, ¿no? Voy a jugar con mi dado y voy a tirar el dado. Y me salió el número 3. Ah, con el número 3 tengo que iniciar la historia. Y la historia, y el número 3 que decía, los vecinos gastan el agua irresponsablemente. Ahí tenemos el problema ya. ¿Cómo hago para solucionar este problema? Y aparece ahora el número 4. Los vecinos gastan el agua irresponsablemente. Y el número 4 son los molinos de viento que crean nubes para los lugares más desérticos. Y entonces vamos a crear la historia. Los vecinos gastan el agua irresponsablemente, el agua que te daba el molino mágico. Ya está avanzando mi historia. El 4 ya salió. El 3 también salió. 5. H2 órgano. Ah, no contentos los vecinos con gastar el agua irresponsablemente que te daba el molino mágico, también se quieren apoderar del aparato H2 órgano. ¿Y recuerdan para qué servía este aparato? Para purificar el agua. También quieren, estos vecinos son muy soberbios, quieren aprovecharse de todo, quieren apoderarse de absolutamente todo, nada, ¿no? Qué malos. Miren pues, cómo este aparatito nos ayuda a crear la historia, ¿ven? Y es muy divertido, ¿eh? No, los recomiendo que lo jueguen con sus papás y que ellos les den la información a jugar y con eso van creando la historia, ¿no? Definitivamente van a divertirse mucho. Veamos qué más hay. Este también es uno de mis favoritos. Lo voy a mostrar. Acá lo tengo. Miren. Acá está. Una bolsa con muchos objetos. ¿Cómo funciona esto? Un segundo, quiero ver el tiempo. Todavía hay tiempo. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Ustedes les van a decir a sus papás que consigan una bolsa o la cartera de tu mamá, también la cartera de tu mamá, que esté completamente vacía y les van a decir a sus papás que pongan cosas ahí dentro, aleatorias, bien, cosas aleatorias, y que una vez que tengas ya la bolsa llena, vas a sacar lo primero que se aparezca. Voy a meter mi mano, miren cómo meto la mano, y voy a sacar esto. Un muñeco rojo que tiene capa. Podría ser un superhéroe, ¿verdad? Vamos a utilizarlo entonces como nuestro superhéroe. ¿Qué nombre le podríamos poner? El cuidador de agua. ¿Qué te parece? O de repente a ustedes se les ocurre algo más creativo, ¿no? Pero ya tenemos a nuestro héroe, miren, por ejemplo. Lo voy a poner acá al héroe. Y voy a sacar... A ver, ¿qué más hay acá? ¡Uy! Un elefante. Miren. Y ustedes saben que los elefantes tienen una trompa, ¿no? Muy característica. Y con esa trompa botan agua, ¿no? Para limpiarse entre ellas, para lavarse. Entonces podríamos utilizar a nuestro superhéroe y a su ayudante. ¿Qué les parece? Este superhéroe quiere estar, no sé, pues por ahí, quiere ayudar con los sembríos más lejanos donde no hay mucha agua, quiere ayudarlos a cultivarlos, y el elefante le va a ayudar a utilizar esta agua, que de repente, ¿no? ¿Qué? ¿No creen? Mire, ya está avanzando nuestra historia, ya está avanzando nuestra historia. ¿Qué más tenemos por acá? ¿La Pepa? ¿Qué tiene que ver la Pepa en esto? ¿Recuerdan? Una de las técnicas cambia el rol de los personajes. La Pepa es buena, ¿verdad? Es un personaje divertido. Pero para mí no lo va a ser. Para mi historia, la Pepa va a ser la villana. ¿Qué les parece? Voy a cambiarla y voy a cambiar sus funciones originales. Ahora la Pepa va a ser la mala, que se quiere robar al elefante para sus propios beneficios. Va a tener que enfrentarse al héroe, ¿no? A nuestro cuidador del agua. El cuidador del agua... Entonces, nuestro protagonista, el cuidador del agua, tiene un objetivo, tiene un problema, que es este de acá. Tiene que cuidar, tiene también un objeto de deseo, su ayudante, que le ayuda a cuidar los sembríos. Tiene que enfrentarse a los obstáculos. ¿Está motivado de cuidarlo a su objeto de deseo? Obviamente que sí. ¿Es urgente? También es urgente porque tiene que cuidar
a muchos embrios, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo estos elementos, estos jueguitos, estas dinámicas nos ayudan a crear nuestra historia? ¿Qué les parece? Y es muy divertido también, es muy, muy divertido. Vamos a ver qué más hay. ¿Qué hora es? Todavía tenemos tiempo. Vamos a avanzar con otras técnicas más que tengo por aquí. Bien, vamos a ver. Un segundo. Ahorita le comparto más información. Y esto de acá. A ver, un segundo. Ya, ahora sí. Y acá hay más maneras divertidas de poder estimular la imaginación. Como pueden ver, la lluvia de ideas. ¿En qué consiste la lluvia de ideas? Básicamente, se trata la lluvia de ideas de votar absolutamente lo que tengas en la cabeza sobre un tema. En este caso, recordemos que nuestro tema, nuestro horizonte para el concurso es el cuidado del agua, es el ahorro del agua. ¿Y qué cosa se te viene a la mente cuando digo eso? Entonces voy a agarrar una hoja en blanco y voy a comenzar a escribir desesperadamente absolutamente todo lo que se te viene a la mente sobre el cuidado del agua, sobre el ahorro del agua, y voy a decir cerrar cañerías, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento de las cañerías, ¿no? Estoy escribiendo todo. ¿Qué más se me viene a la mente? Se me viene a la mente, no sé, pues, mangueras. Uy, ya, ¿qué más? Vecinos buenos, vecinos malos, ¿verdad? ¿Qué más? Campañas, ahorro, conciencia y tantas cosas más. Miren cómo estoy apuntando. Ahora, ¿recuerdan la primera regla que les expliqué para los consejos que les di para escribir cuentos? La primera era, escribe todo lo que tengas. La segunda era, no invites al corrector. Todavía no lo invites. De repente, cuando escribas tu lluvia de ideas de un tema, vas a notar que no toda la información te es útil, ¿cierto? Pero todavía no deseches esa información, guárdala. Escribe absolutamente todo, ¿bien? No te limites, simplemente bótalo, ¿bien? Todavía no invitemos al corrector, por si acaso. Miren, por ejemplo, a partir de esta imagen, se pueden venir a la mente muchas cosas, ¿no? Hay una señora con un balde naranja recogiendo agua, ¿no? De un pozo. De repente el agua para ella es muy valiosa, ¿no? No tiene a la mano, evidentemente. Y de repente, ¿qué más se viene a la mente? Por ejemplo, puedo decir que está llevando agua a sus hijos que viven en un pueblo muy lejano y ella tiene que ir sola a recoger el agua, ¿no? Contra todo pronóstico, bajo el inclemente sol también, ¿no? Y muchas cosas más. O de repente ese pozo, podríamos decir que está custodiado por unos villanos y ella tiene que buscar la forma de conseguir esa agua sin que estos villanos se den cuenta. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Ven cómo se va estimulando la imaginación con estas cositas? Pero recordemos, todavía estamos hablando de la lluvia de ideas. Todavía no hay que corregir. Otra técnica para poder estimular la información, la imaginación, ya sería básicamente los mapas, mapas mentales o las redes de conexión, ¿no? Redes conceptuales, mapas conceptuales, como le dicen, ¿no? Aquí es como ya un segundo paso de la lluvia de ideas. Acá en la lluvia de ideas, voto todo, ¿verdad? Todo lo que se viene en la mente. En cambio, un segundo, disculpen. En cambio, en los mapas conceptuales, ya de alguna forma voy a empezar a organizar la información que surge con la lluvia de ideas, ¿no? Y aquí me voy a dar cuenta de que no toda la información me era útil. Es más, mientras estoy armando el mapa conceptual, el mapa mental, va a aparecer nueva información que no había aparecido en la lluvia de ideas. Es normal, aprovéchala. ¿Bien? Pero ya aquí estamos hablando acerca de que estamos organizando la información, que es muy importante.
organizarla, ¿no? Hay que ser organizados para poder crear nuestro cuento, ¿bien? Nuevamente, acá va a aparecer nueva información que va a ser útil y obviamente también te vas a dar cuenta de que hay información que ya no es tan necesaria, ¿no? Con el mapa mental. Ah, eso es muy divertido, muy divertido. Otra manera de estimular la imaginación va a ser por medio de frases empezadas. Por ejemplo, de repente no se te ocurre nada para contar, ¿no? Entonces le vas a decir a tu papá, papá, mamá, ayúdenme por favor, quiero crear un cuento y no sé cómo empezar. Ustedes inventen oraciones sobre más o menos el tema y yo las continúo. Bien, así vamos a estimular nuestra información. Por ejemplo, la primera frase empezada. Mi vecino no sabe que debemos cuidar el agua. 3 puntos suspensivos. ¿Por qué están los puntos suspensivos? Porque falta información. Esta es una frase empezada que yo te voy a dar a ti para que tú la continúes. ¿Cómo lo podríamos continuar? Mi vecino no sabe que debemos cuidar el agua. Es una persona inconsciente. Pero al mismo tiempo es una persona educada. De repente no le han enseñado bien, no le han enseñado que el agua hoy en día es más valiosa que nunca. Yo le voy a enseñar a mi vecino a que hay que cuidar el agua. Voy a crear campañas, voy a organizar campañas y le voy a pedir a él que me acompañe para que se concientice de este material, del agua. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo esta frase ha estimulado mi imaginación? De repente con ustedes las puede estimular de otra manera, sacando más información. Veamos la segunda oración, la segunda frase, perdón. La guerra por el agua empezó hace 10 años. Puntos suspensivos. Qué fuerte, ¿eh? La guerra por el agua. Se sabe hoy en día que va a ser así, ¿no? Que posiblemente las guerras van a ser a partir del agua, ¿no? De la necesidad de buscar agua. ¿Cómo podríamos continuar esta frase? La guerra por el agua empezó hace 10 años. Aún recuerdo con mucha tristeza esas épocas. Hoy en día ya hay aparentemente un ganador y obviamente el perdedor no va a conseguir el agua. Si hubiéramos actuado a tiempo, no estaríamos en esta situación. Si hubiéramos tomado conciencia en su momento de la importancia del agua, no estaríamos en esta situación. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo esta frase ha estimulado mi imaginación? Alucinante, ¿verdad? Miren, acá tengo otra más. Nuevamente, ayer llovió ácido durante toda la noche. Wow, otra imagen muy fuerte. Puntos suspensivos. ¿Cómo podríamos continuar? Nuevamente, ayer llovió ácido durante toda la noche. Ya es una costumbre. Me duele admitirlo, pero ya es una costumbre. Cada vez, cada vez es más difícil filtrar este ácido en agua potable. Ya no sé cómo mantener a mi familia. A veces me da mucho miedo de que ya estén contaminados por este ácido. No sé cuánto tiempo más podremos sobrevivir. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo esta frase empezada ha estimulado mi imaginación? Interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Y se las recomiendo. Nuevamente, que sus papás los ayuden a ustedes a crear las frases, ¿no? Que ellos las creen y después les pongan a ustedes la hoja. Miren, hijo, tengo esta frase, ¿cómo la continuarías? Para que te ayude a crear tu cuento, ¿verdad? Se van a divertir, uff, que no se imaginan. A ver, esta es otra técnica. Un segundo, quiero ver. Esta es otra técnica muy interesante. Un segundo. No tengo nada que decir. También es parecido al anterior, de las frases empezadas, ¿no? Es una frase que se llama no tengo nada que decir. Porque a veces no tenemos nada que decir, es verdad, se nos complica mucho sacar información de nuestra cabeza, ¿no? Entonces vas a agarrar una hoja en blanco y vas a comenzar a escribir. No tienes nada que decir, obviamente, y vas a escribir esa frase en la hoja en blanco. No tengo nada que escribir sobre el cuidado del agua. Estuve viendo televisión y encontré documentales sobre el cuidado del agua. Voy a sacar información de ese lugar. Me va a ayudar para crear mis personajes, para crear el ambiente en donde se va a desarrollar y tantas cosas más, ¿no? ¿Ven? Y se dan cuenta que esta frase que dice, no tengo nada que escribir,
en realidad era una pantalla, porque en realidad sí tengo mucho que escribir, solamente que me cuesta trabajo. Y esta frase, no tengo nada que escribir, te va a ayudar a sacar más información de tu cabecita. Vas a ver, estoy seguro que te va a ayudar mucho. Uy, esta dinámica a mí me fascina. La ventana indiscreta, que es otra forma de estimulación que te va a ayudar a estimular tu imaginación, tu cerebro. ¿En qué consiste esto? Escuchen bien, ¿ah? Para que no se olviden. Escuchen bien en qué consiste esto. Es muy intrigante. Consiste en lo siguiente, la ventana indiscreta. Un día cualquiera, tú estás en el segundo o primer piso de tu casa, sentado, haciendo tus tareas, pensando en qué escribir, y de pronto sientes la necesidad de levantarte y dirigirte hacia la ventana. Hay algo que te llama, hay algo en ti que te dice, anda a la ventana, algo está pasando. Te vas a levantar de la silla, te vas a dirigir a la ventana, y lo curioso de todo esto es que al otro lado de la ventana, cruzando la calle, en la vereda, hay una persona. Un hombre o una mujer, dependiendo de ti, que está parada exactamente frente a tu ventana, mirando hacia adentro, mirándote a ti fijamente. ¿Por qué? Ese por qué, cuando respondas el por qué, estás empezando a crear una historia. ¿Por qué esa persona está parada ahí? ¿Desde qué hora está parada ahí? ¿La conozco? ¿Me conoce? ¿Qué es lo que quiere? Esta dinámica estoy seguro que te va a ayudar un montón. Bien. Vamos a ver. Mire, también tengo otra actividad más, ya la última, que se llama, pues, obviamente, como un anagrama, ¿no? Que le hice. Crea una frase a partir de una palabra. Obviamente, como nuestro tema es el agua, el cuidado del agua, voy a poner la palabra agua. Y en cada letra voy a crear una palabra o una oración. Ayúdame a cuidarla. Guíame con tus enseñanzas para proteger el agua. Un día se va a acabar y lo lamentaremos. Apúrate, toma conciencia ya. ¿Ven? ¿Cómo esto me está ayudando un montón? Y bueno, eso es por un lado, chicos. Bien, espero que esto les haya servido para poder estimular su imaginación. Y como les dije hace un momento, también tengo un anuncio que darles. ¿Por qué? Porque ya se vienen las vacaciones, ¿verdad? Esto ya lo leí. Ya se vienen las vacaciones y en las vacaciones hay que pues también seguir estimulando la imaginación, ¿cierto? Y hay una forma muy bonita de hacerlo, que es por medio de la escritura. Como han visto el día de hoy, he dictado un taller veloz, rápido, de lo que es la escritura creativa. Pero yo en verano voy a dictar un taller más amplio, un taller para jóvenes y adultos. De repente ustedes también les puede interesar, o depende de sus papás o sus hermanos mayores, ¿no? Un taller de escritura creativa para escribir historias, cuentos, poesía, lo que a ti te nazca, ¿no? Por medio de unas técnicas que yo te voy a enseñar. Vamos a hablar acerca de la creación de personajes, acerca de creación de diálogos, creación de narradores, qué narrador elegir para mi historia, ¿no? Cómo crear el conflicto y tantas cosas más durante 6 clases. Bien, y aquí te dejo este afiche para que tú lo puedas revisar. Te dejo mis contactos, mi nombre en Facebook, Guillermo Jesús Farfán Herrera, mi correo electrónico, guillermojfh@gmail, mi Instagram, Guillo, _pues, y mi WhatsApp, por si deseas llamarme y sentirte interesado por el taller que voy a dictar en la primera semana de enero, durante 6 semanas. Bien, este taller tiene el costo de 100 soles. Y aquí voy a ampliar, un montón acerca de lo que he hablado el día de hoy. Bien, chicos, gracias de todo corazón. Ha sido una experiencia bonita esto que me hayan llamado nuevamente para dictar este taller y espero poder verlos pronto nuevamente. Si quieren mandarme sus cuentos que han creado para que los revise, encantado. Ahí tienen mi contacto, ahí tienen mis correos, todo, para que puedan mandarme sus cuentos y yo los reviso, yo encantado de revisarlos. Ya anteriormente lo he hecho y los chicos me han mandado y yo encantado de revisar sus cuentos y darles consejos. Bien, muchas gracias muchachos, nos vemos la próxima en otra oportunidad.
Cuídense mucho. Excelente taller, profesor. Aprendiendo a estimular nuestra imaginación a través de frases para la creación de cuentos. Muchas gracias por apoyarnos el día de hoy. Invitamos a todos nuestros espectadores que visiten nuestra página expoaguaeducativasunas.gov.p. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan una excelente tarde.